Bueno, aquí tenemos un ejercicio de función cuadrática donde nos piden graficarla. Entonces vamos a utilizar un método rápido encontrando puntos máximos, puntos mínimos, eje de simetría, vértice y en el caso de que tenga raíces también las vamos a encontrar. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar los valores de A, B y C para poder trabajar con las diferentes fórmulas. Entonces, en este caso A viene dada por el número que acompaña al término que está elevado al cuadrado. En este caso A vale 2. A vale 2. B es el número que acompaña a la variable que no tiene exponente o que su exponente es igual a 1. Por lo tanto B en este caso vale 3. Y C es el término independiente, el que no tiene variable, la constante, en este caso vale menos 5. Y ya teniendo los valores de A, B y C, entonces nosotros ya podemos pasar a encontrar los diferentes elementos de nuestra función cuadrática para trabajar con ella. Bien, como ya tenemos encontrado los valores de A, B y C de nuestra función cuadrática, ahora podemos hallar entonces tres de sus características, que son el eje de simetría, el vértice y si tiene o no raíces, o sea cruces por el eje X. ¿Listo? Entonces vamos a empezar resolviendo el eje de simetría. Vamos a empezar cambiando pues los valores acá para saber cuánto nos da o cuál es ese punto de simetría que hace que la gráfica se refleje en ambos lados de la función. Entonces la fórmula tiene un menos, vamos a dejar ese menos ahí y vamos a acomodar los valores de las letras que me están pidiendo. En este caso en la parte de arriba me piden el valor de B. Sabemos que B vale exactamente 3 y en la parte de abajo me dicen que multiplique dos veces A y A vale en este caso 2 también. Por lo tanto me va a quedar 3 dividido entre 2 multiplicado por 2. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es las diferentes operaciones que nos están pidiendo ahí. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. X va a ser igual y nos va a quedar en la parte de arriba el menos 3 y en la parte de abajo 2 por 2 me da 4. O sea que el eje de simetría me va a quedar negativo. Menos 3 cuartos. Y para saber o entender exactamente dónde está ese eje de simetría, entonces lo que vamos a hacer es la operación. Esto me va a quedar negativo y 3 dividido entre 4 nos da 0.75. ¿Listo? Ahí ya nosotros tenemos el eje de simetría. ¿Listo? Que es un punto sobre el eje X donde se forma una línea vertical infinita. ¿Listo? Ahora, ya teniendo el eje de simetría, ya podemos hallar el vértice. El vértice se encuentra exactamente en el mismo lugar donde está el eje de simetría, solamente que el vértice es una coordenada. Entonces nos faltaría, aparte de encontrar ya X, que vale lo mismo que el eje de simetría, tendríamos que hallar la posición en Y, o la altura que tiene en Y. Pero ya sabemos que se encuentra ubicado en esa misma posición en X que el eje de simetría. Entonces vamos a poner acá que el vértice va a ser igual, ¿cierto? Y esta primera fórmula coincide con la fórmula del eje de simetría porque están ubicados sobre el mismo punto en X. Por lo tanto, ya sabemos que esto es menos 0.75. Y vamos a realizar la segunda fórmula que nosotros encontramos ahí. 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Entonces empezamos a reemplazar 4 veces A, que vale 2, multiplicado por C, que vale menos 5. Menos, recuerden que este menos es de la fórmula, no de B, de la formulita. Y colocamos el valor de B elevado al cuadrado. B vale 3 y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Y en la parte de abajo me queda 4 veces A. ¿Y cuánto vale A? A vale exactamente 2. Y ahora ya teniendo todos estos reemplazos, ahora simplemente tenemos que crear o realizar las operaciones que nos piden ahí para saber exactamente dónde se encuentra situado ese vértice sobre el plano cartesiano. Entonces empezamos a hacer las operaciones. Colocamos aquí que el vértice va a ser igual y colocamos que esto es menos 0.75 en X y empezamos a hacer las operaciones que se encuentran aquí en la parte de arriba. Entonces 4 por 2 me da 8 y 8 por menos 5, bueno, eso me da menos 40. Entonces vamos a colocar aquí menos 40 menos de la fórmula, porque este menos no entra dentro del paréntesis elevado al cuadrado,
Y 3 al cuadrado me da 9. Menos 40, menos 9. Y esto dividido entre 4 por 2, que me da 8. Listo, cada vez estamos más cerca de encontrar cuál es el valor de y para esa coordenada de nuestro vértice. Ahora, lo que tenemos que hacer es esas últimas operaciones para saber cuánto nos da esto. Entonces, el vértice es igual, menos 0.75 queda exactamente en la misma parte, y me queda menos 40 menos 9 sobre 8. Menos 40 menos 9 nos da menos 49, y esto dividido entre el valor de 8. Y ahora sí, ya teniendo esa división que tenemos que hacer ahí, ya podemos encontrar la coordenada completa. Ya teníamos el valor de x, ahora ya podemos encontrar el valor de y también. Entonces, vértice es igual a menos 0.75, y ahora vamos a hacer esa operación que tenemos al otro lado. Eso nos da 6.1 aproximadamente. Entonces, menos 6.1. Y listo. Ya tenemos el vértice acomodado. Ya sabemos dónde está ese punto máximo o punto mínimo que tiene esta función que nos dieron acá. Ahora, muchachos, lo que vamos a hacer es encontrar o saber si la función toca al eje X o no. Eso se llaman raíces. Cuando una función cuadrática toca el eje X, a esos puntos donde se interceptan, nosotros les llamamos raíces. Y lo hacemos por medio de esta fórmula muy sencilla. Entonces, nosotros vamos a ubicar o a reemplazar los valores dentro de la fórmula, y el resultado nos puede dar negativo, nos puede dar 0 o nos puede dar positivo. Si es negativo, quiere decir que es menor que 0, por lo tanto no tiene raíces, o sea, no va a tocar al eje X. Si nos da 0, quiere decir que solamente la toca en un punto, en una sola raíz. Y si nos da positivo este valor, quiere decir que es mayor que 0, por lo tanto va a tener dos raíces, o sea, va a tocar al eje X en dos partes. Entonces empezamos reemplazando. Primero empezamos con b, que en este caso vale 3, y lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego le restamos la multiplicación de 4 por a por c. A vale 2 y c vale menos 5. Y listo, muchachos, hacemos esta operación para saber si esto nos va a dar negativo o positivo, o si esto nos da igual a 0. Entonces, bueno, aquí acomodamos primero los valores y listo. Ahora sí empezamos a resolver. 3 al cuadrado me da 9, y al otro lado menos por menos me da más. 4 por 2 8 y 8 por 5 40. Estas operaciones ya las habíamos hecho aquí en la parte de arriba del vértice, pero bueno, las volvemos a hacer para no tener ningún problema. 9 más 40, esto me da exactamente 49. Y como 49 es positivo y es mayor que 0, entonces nosotros incluimos aquí o decimos aquí que este ejercicio que nosotros tenemos presenta dos raíces. ¿Listo? Dos raíces, o sea que va a tocar dos veces al eje X. Bueno, aquí ya acomodé un poquito las cosas. Después de que ya encontramos el eje de simetría, que encontramos el vértice y que sabemos que tiene dos raíces, entonces, cuando las gráficas de las funciones cuadráticas presentan dos raíces, tenemos dos formas de solucionarlo. Dos formas de revisar dónde están tocando al eje X esa función. La primera forma es factorizando. Entonces vamos a poner aquí que esta primera forma es una factorización. ¿Listo? Y vamos a coger el ejercicio original y vamos a factorizarlo. Entonces lo primero que tenemos que analizar es de qué tipo, de qué caso podemos usar. Como tiene tres términos, ¿cierto? Tiene una sola variable, está elevada al cuadrado, y esa variable que está elevada al cuadrado presenta o tiene coeficiente, tiene un número que la está acompañando, entonces nosotros podemos decir que esto se puede resolver por el caso 7. Entonces, el caso 7 de factorización, ¿qué nos dice? Nos dice que tomemos el coeficiente del término que está elevado al cuadrado y lo multipliquemos por cada uno de los términos que nosotros encontramos en la parte de arriba. Pero estas multiplicaciones son un poco especiales. La primera multiplicación es 2 multiplicado por 2x al cuadrado, ¿cierto? Normalmente esto me daría 4x cuadrado. Esa sería la multiplicación de forma normal.
Pero para el caso 7 no me interesa esta multiplicación de forma normal, sino tenemos que dejarla indicada, otra forma de escribir esta misma multiplicación. Y en este caso, la forma más sencilla es 2 por 2, es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado, y la x continúa elevado al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. 2 elevado a la 2 y x elevado a la 2. Esa es otra manera de escribir esa multiplicación. 2 por 2x cuadrado es lo mismo que decir 2 a la 2 multiplicado por x a la 2. Y como los dos términos se encuentran elevados a la 2, entonces yo puedo simplificar esto. Yo puedo decir que 2x lo dejo entre un paréntesis y ese paréntesis queda elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esta última forma es la que me interesa a mí para este tipo de ejercicios. O sea, la primera multiplicación me da 2x todo elevado al cuadrado. Esa era la forma especial en que teníamos que multiplicar. Ahora, la segunda multiplicación también se hace de manera especial. 2 multiplicado por 3x. Entonces me va a quedar aquí 2 que multiplica a 3x. Y aquí no vamos a multiplicar directo, ¿sí? Normalmente nos tendría que dar 6x, pero aquí lo que vamos a aplicar es la propiedad conmutativa. Entonces, si yo tengo 2 multiplicado por 3x, es lo mismo que decir 3 multiplicado por 2x, o sea, cambiamos de lugar los dos números, cambiamos de lugar el coeficiente de la x con el número que estaba multiplicando. ¿Listo? Y esto resumido lo podemos escribir como 3 y entre paréntesis 2x. Es otra forma que tenemos de escribir esa multiplicación hasta ahí. Y ya teniendo esto, entonces vamos acomodando en orden. El siguiente valor sería más 3 y entre paréntesis 2x. Y ahí ya tenemos las dos primeras multiplicaciones de forma especial. La última multiplicación no tiene ningún problema, esa sí la podemos realizar normal. 2 multiplicado por menos 5 me da menos 10. Y listo, ya tenemos ahí cómo empezar a resolver nuestro caso 7. Lo convertimos de esta forma para poder resolverlo como si fuera un ejercicio de caso 6. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver de aquí en adelante? Sacamos la raíz del primer término, que la raíz de este primer término solamente es eliminar este exponente que tenemos acá. La raíz y el exponente se cancelan, o sea, me va a quedar solamente 2x al sacar la raíz de este primer término. Luego vamos a abrir dos paréntesis, que son los paréntesis donde nos va a quedar la respuesta de este caso 7. Entonces, en el caso 7, ese 2x que me quedó como respuesta de la raíz, lo vamos a acomodar en la primera parte del paréntesis, en la primera parte de cada uno de los paréntesis. Y ahora, vamos a colocar los signos que deben tener dentro estos paréntesis. Entonces, en el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término, o sea, en este caso colocamos el signo más. Y en el segundo paréntesis lo que vamos a hacer es una multiplicación de signos del segundo término con el del tercero, más multiplicado por este menos, entonces aquí me va a quedar menos. ¿Listo? Y cuando los dos términos cuando los dos paréntesis tienen signos diferentes, en este caso tiene signos diferentes, entonces lo que nosotros buscamos para el resto de los números, para encontrar los resultados que me faltan, es una resta y una multiplicación. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, ¿cuánto me tiene que dar la resta? Bueno, la resta siempre tiene que dar el segundo término. En este caso la resta me tiene que dar 3. Y el resultado de la multiplicación me tiene que dar exactamente 10. O sea, la resta o suma tiene que darme el término de la mitad y la multiplicación siempre tiene que dar el último término. Yo debo encontrar dos números que al restarlos me den 3 y esos mismos dos números al multiplicarlos me den 10. Por ejemplo, en este caso, las respuestas son el 5 y el 2, porque si yo resto 5 menos 2 me da 3, y si yo multiplico 5 por el 2, pues esto me da 10. Dos números que restados den 3 y multiplicados me den 10, o sea, el número 5 y el número 2. Y estos dos números que acabo de encontrar los coloco yo dentro de los paréntesis. En el primer paréntesis siempre coloco el número más grande y en el segundo pues el otro valor que tenemos ahí. En este caso el 5 y el 2.
¿Listo? Bien, ya teniendo esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar por aquí las multiplicaciones. Ya ustedes hacen eso en su cabeza, no necesitan ponerlas ahí en el cuaderno porque ya, bueno, se pueden hacer de manera rápida. Ahora, para terminar de realizar nuestro ejercicio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nosotros al principio multiplicamos por un 2, estaríamos cambiando el ejercicio. Cambiamos el ejercicio para poderlo resolver. Para retomar el ejercicio de forma original, o sea, que no nos cambie el ejercicio, como al principio multiplicamos por un 2, al final nosotros debemos dividir por ese mismo valor, por el número 2, para que el ejercicio no nos cambie, para que no sea diferente el ejercicio, para que sea el mismo que teníamos desde el principio. Entonces lo que vamos a buscar ahora es cuál de los dos paréntesis es divisible por este número de abajo. El primero, al tener un 5, el 5 no es divisible. Entonces tenemos que dividir únicamente el segundo paréntesis. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar que 2x más 5, ¿cierto? 2x más 5. Y al otro lado me va a quedar, entonces hacemos las divisiones. 2x dividido entre 2, eso me da x solo. Y menos 2 dividido entre 2 me da 1. Y ahí ya tenemos la respuesta del caso 7. Y ahora, ¿para qué nos sirve hacer este caso 7? Con estos dos paréntesis vamos a encontrar las raíces, los lugares donde la función cuadrática toca el eje x. ¿Y cómo hacemos eso? Pues igualamos esto a 0. Igualamos cada paréntesis a 0 para mirar dónde está tocando al eje x. Y en este caso tenemos al otro lado también a x menos 1 y lo igualamos a 0. Cada uno de los paréntesis lo igualamos a 0 para encontrar las raíces. Cada resultado de cada ecuación de estas equivale a la raíz que debemos colocar dentro de nuestro plano cartesiano. Entonces, vamos a empezar despejando la primera. Entonces 2x es igual, y ese 5 que está sumando pasa al otro lado a restar. ¿Listo? 2x igual a menos 5. Y este 2 que está multiplicando entonces pasa a dividir. Por lo tanto me va a quedar que x es igual, y hacemos esa operación. Entonces arriba me queda menos 5, y ese menos 5 me va a quedar dividido entre el número 2. ¿Cierto? El 2 que multiplica pasa a dividir. Y ahora simplemente hacemos esa división. 5 dividido entre 2 me da 2.5, pero de forma negativa. Entonces me va a quedar que x es igual a menos 2.5. Y listo, muchachos, ya tenemos el primer valor de la primera raíz. Y ahora vamos a encontrar el segundo valor para la segunda raíz. En este caso x menos 1 vale 0, despejamos x. Entonces me queda que x es igual, y ese 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me va a quedar la segunda raíz. La segunda raíz es x igual a 1. Ahora, ya teniendo todos los valores, las raíces y todo, ya podemos hacer nuestra gráfica aquí dentro del plano cartesiano. Entonces, lo primero que vamos a ubicar es el eje de simetría. El eje de simetría dice que equivale en x a menos 0.75. Entonces yo aquí tengo el eje x y voy a ubicar este valor, menos 0.75. Entonces, entre 0 y menos 1 se encuentra el menos 0.75, más o menos. En este lugar lo vamos a hacer al cálculo, porque pues no tenemos divisiones extras ahí dentro de nuestro plano cartesiano. Entonces yo voy a suponer que ese menos 0.75 se encuentra aquí. Por lo tanto, ese es nuestro eje de simetría. Esa línea vertical que colocamos ahí es la que me va a indicar cómo se refleja la gráfica de un lado al otro. O sea, este es nuestro eje de simetría. Bien, después de que ya ponemos nuestro eje de simetría, ahora vamos a colocar el vértice, que es el punto máximo o mínimo que puede llegar a tener esa función. En este caso vamos a mirar si es un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, dice que el vértice es menos 0.75, o sea, comienza donde está el eje de simetría y baja hasta el valor de menos 6.1, o sea, yo me voy por el eje de simetría y llegamos aquí hasta este valor de menos 6.1, también lo hago aproximado, pues no tenemos subdivisiones dentro del plano cartesiano. ¿Listo? Entonces recuerden que el vértice se encuentra sobre el eje de simetría y en este caso es un punto mínimo. ¿Y cómo sabemos que es un punto mínimo?
Porque la gráfica presenta dos raíces, quiere decir que la gráfica va a tocar al eje X en dos partes. Por lo tanto, esta gráfica me va a quedar positiva, abierta hacia la parte de arriba. Por lo tanto, ese es un punto mínimo. Y recordemos que aquí estamos diciendo que este es nuestro vértice. ¿Listo? Y ya para poder graficar de forma completa vamos a colocar los valores de nuestras raíces. Entonces tiene dos raíces que ya encontramos aquí los valores por medio de la factorización. En este caso una raíz está en menos 2.5. Menos 2.5 se encuentra más o menos en esta posición. Ahí lo tenemos. En la mitad entre menos 2 y menos 3. Y la otra raíz se encuentra en 1, que sería el valor aquí al otro lado de forma positiva. Y ya teniendo esto, entonces nosotros ya podemos unir estos valores, ya los podemos unir para que nos quede esa función cuadrática, esa curva que representa esta función cuadrática. Y vamos a hacerla con otro colorcito para que la podamos ver acá. Y listo, muchachos, ahí ya tenemos graficada nuestra función cuadrática y todos sus puntos, eje de simetría, vértice y las dos raíces que vemos ahí. Bueno, muchachos, si de pronto a alguno se le dificulta factorizar, no entiende qué caso es el que tiene que usar, bueno, que no tenga muy claro esa parte de la factorización, hay otra forma de encontrar las raíces y es por medio de la fórmula cuadrática. Como nosotros ya tenemos los valores de a, b y c que los sacamos de nuestra función cuadrática original, podemos reemplazar sobre esta fórmula cuadrática y encontrar estos dos mismos raíces, pero simplemente reemplazando aquí en esta formulita. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este reemplazo y vamos a mirar cómo nos queda, cómo se utiliza la fórmula cuadrática entonces, en dado caso de que quieran usarla también. Entonces vamos a recordar lo que nos dijeron, que a vale 2, b vale 3 y c vale menos 5. Entonces vamos a acomodar aquí. En este caso dijimos que b vale 3 positivo, entonces vamos a acomodar a 3 aquí de forma positiva. Luego dice por dentro b al cuadrado, o sea, nuevamente este 3 al cuadrado, y luego dice menos 4ac, o sea, vamos a colocar al valor de a, que en este caso es 2 positivo, y el valor de c, que en este caso es menos 5, ¿cierto? Un 5 negativo. ¿Listo? Y ahí lo tenemos. Obviamente todo esto se encuentra dentro de la raíz, entonces alargamos acá un poquito para indicar que todo se encuentra dentro de esa raíz. Y en la parte de abajo, 2 veces a. Y recordemos que a vale exactamente 2. Entonces multiplicamos 2 por 2 ahí para nuestra primera parte. Listo, muchachos. Ahora continuamos haciendo entonces aquí el ejercicio. Cada una de las partecitas que nosotros tenemos acá. Entonces nos queda que x sub 1 sub 2 es igual. En la parte de arriba vamos a tener el mismo menos 3 que nosotros tenemos ahí, menos 3. Luego dice más menos o más o menos, ¿cierto? Que eso lo que me indica es que la raíz tiene dos posibilidades de respuesta, una positiva y una negativa, que vamos a trabajar al final. De ahí me salen las dos respuestas finales. Y esta parte, muchachos, que dice 3 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5, esa parte ya la tenemos hecha en otro lugar. Démonos cuenta aquí, al lado izquierdo, cuando nosotros encontramos las raíces, ya hicimos esa operación, 3 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 5, eso me da exactamente 49. Entonces, ya teníamos resuelta un pedacito de la función cuadrática. En este caso, todo esto de adentro me da exactamente 49, ¿verdad? Ya lo teníamos resuelto desde las raíces. Y listo, esto me queda sobre 2 por 2 y eso me da exactamente 4. Y ya casi podemos completar esta función cuadrática para encontrar esta fórmula cuadrática, para encontrar las raíces de la función para poder graficar de manera fácil también. Entonces aquí ya separamos cada uno de los valores. Entonces vamos a tener a x1, o sea la primera respuesta a un lado, y al otro lado vamos a poner de una vez a x2 para encontrar la respuesta también, o la segunda respuesta de esta fórmula cuadrática. ¿Listo? Entonces vamos a acomodar por acá, me queda menos 3. Vamos a utilizar primero la respuesta positiva de nuestra raíz. La raíz de 49 vale 7, entonces vamos a utilizar esa respuesta positiva, o sea más 7, y esto me queda
dividido entre 4. Des en cuenta que es la misma parte de arriba, solamente que tengo resuelta ya la raíz. Y listo, entonces la primera respuesta me va a dar simplemente resolviendo esta pequeña operaciones aritméticas que me quedan ahí. Entonces, menos 3 más 7, eso me da 4, ¿cierto? Entonces me va a quedar aquí que x sub 1 es igual a menos 3 más 7, en la parte de arriba me da 4, y en la parte de abajo tengo otro 4. Y 4 dividido entre 4, pues eso me da exactamente 1. Y ya tenemos encontrada o hallada la primera raíz, que ya sabíamos que valía 1, ¿cierto? Que la encontramos por medio del caso 7. Y ya tenemos aquí el primer valor de 1. Y ahora vamos a encontrar la otra respuesta, ¿cierto? Que me tiene que dar menos 2.5, ¿cierto? Me tiene que dar menos 2.5, pero bueno, vamos a hallarla por fórmula cuadrática para que ustedes se den cuenta entonces cuáles son los valores. Los valores van a ser exactamente los mismos, ¿cierto? Dentro de nuestra segunda respuesta. La única diferencia es que no vamos a tomar la respuesta positiva, sino que vamos a tomar ahora la respuesta negativa. Recordemos que la raíz dice más o menos porque tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces vamos a acomodar aquí ahora la respuesta negativa. Y simplemente es hacer esas operaciones. Entonces, x sub 2 me va a dar igual, y en la parte de arriba dice menos 3 menos 7. Menos 3 menos 7 me da exactamente menos 10. Y ese menos 10 queda dividido entre el número 4. Entonces voy a poner aquí que menos 10 queda dividido entre 4. Y si hacemos esa operación entre menos 10 dividido con 4, nos vamos a dar cuenta que primero nos da negativo, ¿cierto? Menos por más nos da menos. Y 10 dividido entre 4 me da 2.5. Y ahí encontramos la segunda respuesta. x2 vale menos 2.5, que habíamos encontrado por factorización también. Entonces, a un lado tengo x igual a menos 2.5, ¿cierto? A menos 2.5 y x igual a 1. Y al otro lado, por medio de la fórmula cuadrática, volvimos a encontrar lo mismo. X igual a 1 y x2 igual a menos 2.5. Y hacemos la parte de la gráfica que es exactamente igual. Acomodar en el eje X y luego unir todos los valores, el eje de simetría, el vértice y las raíces. Y esa sería otra forma de encontrar las raíces de las funciones cuadráticas. Y con eso ya terminamos el ejercicio, muchachos.